¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana en punto. Iniciamos este día viernes 20 de agosto. Gracias por acompañarnos. Feliz viernes además para disfrutar ya de las últimas horas laborales y viene ya el fin de semana y el descanso. Nosotros los acompañamos con nuestro resumen diario de los temas más importantes en materia económica, del mundo de los negocios también. Y vamos a partir revisando de inmediato nuestros titulares con distintos temas bien diversos además, pero con algunos denominadores comunes. El sector minero en particular ha hecho harta noticia. Y este tema, el primero que vamos a revisar, tiene que ver también con consideraciones ambientales muy importantes, porque el Tribunal Ambiental de Antofagasta resolvió prohibir la extracción de agua de la mina Cerro Colorado, propiedad de la minera BHP. Esto en la región de Tarapacá. La decisión es sumamente importante porque a partir del 1 de octubre, Cerro Colorado ya no podrá extraer agua del acuífero de Lagunillas, después de los requerimientos que presentó un vecino de este yacimiento debido a la sobreexplotación del acuífero. Esto es bien relevante desde el punto de vista de las determinaciones que está adoptando el Tribunal Ambiental sobre estas materias y porque este tema, el del uso del agua, aparece como uno prioritario en el debate ambiental por estos días. De hecho, Antofagasta Minerals hizo una actualización también de sus proyecciones de producción este año, sujetas a un año sumamente seco, lo que lo obliga a recortar de alguna forma también sus proyecciones de producción de cobre. Vamos a estar revisando también detalles de esa noticia en unos instantes. Por otra parte, estaremos revisando también detalles de la negociación que se lleva adelante en el yacimiento El Teniente de Codelco, porque 4 de los 5 sindicatos que están en negociación con la empresa decidieron rechazar la oferta de la compañía que bordea los 25 millones de pesos en bonos para terminar esta negociación. Hay plazo todavía para seguir conversando sobre esta materia, pero es una señal bien potente la que han dado 4 de 5 sindicatos. De hecho, el único que lo aprobó solo tiene 300 integrantes de los más de 3.000 que están negociando. Y es relevante no solo para Codelco, sino para toda la industria lo que se resuelva en este contexto. Ya revisamos también más informaciones sobre esta negociación. Por otro lado, y salimos un poco del sector minero, nos vamos a las noticias de los negocios. Enjoy, que está en una situación financiera sumamente compleja y tratando de reorganizar su negocio, tuvo una buena noticia de parte de la Superintendencia de Casinos, que aplazó efectivamente la ampliación de las operaciones y de las instalaciones de Enjoy en 2 municipios, en Pucón y en Coquimbo. Esto se suma así a la solicitud que ya había sido aprobada para Viña del Mar, para el casino de Viña del Mar. La superintendencia acoge de esta manera lo requerido por Enjoy, quien de la mano del decreto 77 firmado por el gobierno le da la posibilidad de ampliar estos plazos para realizar estas obras en un momento en que sabemos su situación financiera es muy compleja, hay problemas de caja para llevar adelante estas inversiones también, que son fundamentales para poder mantener las licencias de operación en esos casinos. Por otro lado, interesante las noticias también que entrega la industria del hidrógeno verde, que parece ser un enorme potencial para nuestro país. Los esfuerzos por atraer inversión privada están dando frutos y se anunciaron 2 proyectos para el desarrollo de pilotos, uno en Antofagasta, otro en Quintero, en la quinta región. Ambos suman un total de inversiones por 80 millones de dólares. Si bien son los primeros pasos para proyectos de gran escala, es una señal sumamente importante de que la agenda de trabajo público-privada está dando frutos y además son grandes empresas las que están involucradas en este proceso de desarrollo de estos pilotos. Entre ellas, por ejemplo, aparecen las empresas Enaex, Engie, Acción Energía, Enagas y otras. Vamos a estar revisando también más detalles en instantes. Por último, veamos qué es lo que ocurre con los mercados en el inicio de este día viernes, sobre todo en el hemisferio norte, después de un jueves que estuvo marcado por fuertes pérdidas en mercados europeos, también en Asia. A esta hora los mercados siguen con tendencia negativa, pero en magnitud menor a la que vimos el día de ayer. El Eurostoxx, el índice paneuropeo, está cayendo 0,10%, Londres 0,08%, un poco más profunda las pérdidas del DAX alemán, 0,43%, mientras que Asia cae también cercano a un punto. Los analistas y los medios especializados lo atribuyen fundamentalmente a los temores por la variante Delta y el impacto que pueda tener en la recuperación económica,
sobre todo en las principales potencias y en Estados Unidos fundamentalmente. Son los datos para comenzar este día después de un jueves que también cerró negativo para la bolsa acá en Chile. Con pérdida cerró el IPSA en torno a 0,72%, mientras que el Dow Jones cerró con una caída de 0,19% en el día de ayer. Y ojo con lo que está pasando con el cobre. Ayer cerró por debajo de los $4, su precio más bajo en lo que iba de este año, desde el verano que no veíamos números de este tipo, pero de todas maneras a esta hora se está recuperando por sobre los $4. Vamos a estar conversando sobre este tema en la entrevista del día de hoy en Agenda Económica para ver qué es lo que está pasando con los fundamentos. Más allá de una variación específica, los fundamentos de la demanda de cobre son lo que vamos a analizar en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Bien, vamos a revisar ya el detalle entonces de las informaciones de esta jornada y partamos profundizando en este tema que marca un hito desde el punto de vista ambiental sobre lo resuelto por el tribunal de esta área en Antofagasta de la mina Cerro Colorado, propiedad de BHP. Ya les contábamos, ha resuelto que la mina no puede seguir extrayendo agua del acuífero Lagunillas a partir del próximo 1 de octubre y sabemos lo importante que es el acceso a agua para los yacimientos mineros y para el desarrollo de sus trabajos. De ahí la relevancia entonces de lo que está resolviendo el Tribunal Ambiental. Es una señal en ese sentido sumamente importante y porque además lo hace acogiendo los requerimientos de un particular vecino del yacimiento donde se encuentra Cerro Colorado, que reclamaba precisamente por la explotación de este yacimiento, por el daño que se ha generado más allá de lo que le permitía la resolución de calificación ambiental para el desarrollo de la mina Cerro Colorado. Y ahí hay una señal bien interesante que hay que mirar con detención. Hay que poner en contexto, eso sí, Cerro Colorado es un yacimiento viejo, de baja ley, está en sus etapas finales, intentó ser vendido en algún momento sin éxito, por tanto está en una etapa de cierre final. Sin embargo, la señal que se está dando, insisto, es bien importante y puede marcar cierto precedente también para lo que ocurra con otros yacimientos que tengan conflictos por el agua similares. La minería ocupa en torno al 3% del agua a nivel nacional, según los datos del Ministerio de Obras Públicas, entre 3 y 5%. Sin embargo, es agua que está en zonas profundamente secas, por supuesto, donde se ubican estos yacimientos, donde hay mucha demanda también de consumo humano y eso genera un nivel de conflictividad mayor. De hecho, como les contaba, Antofagasta Minerals hizo un ajuste también relacionado a su producción de cobre para el segundo semestre de la mano de un año muy seco. Iván Arriagada, en la entrega de estas proyecciones, profundizaba en ese punto y planteaba que si es que no hay una lluvia importante en lo que resta de este año, se ve en riesgo el normal funcionamiento o lo que se había proyectado a comienzos de año para ese yacimiento, el de Antofagasta Minerals. De todas maneras, Los Pelambres está apostando por la desalinización, que aparece a estas alturas como una solución imprescindible para el desarrollo de la industria minera. Vamos a otro tema, 8:08. En el Teniente, 4 de los 5 sindicatos que están en negociaciones con Codelco rechazaron la oferta de la empresa, que totaliza bonos por poco menos de 25 millones de pesos. Finalmente consideraron insuficiente la respuesta que ha dado Codelco a las demandas de los trabajadores y de esa forma entonces estos 4 sindicatos rechazan la oferta que componen al grueso de los trabajadores que están negociando con la compañía. De hecho, son cerca de 300 trabajadores los que sí aprobaron de un total de 3.000, apenas el 10%. Por lo tanto, se entiende que el proceso está cuesta arriba para la empresa. De todas maneras, es un proceso que está recién en sus etapas iniciales. Para el 1 de septiembre recién se podría iniciar un proceso reglado con la mediación de la Dirección del Trabajo para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, es importante, como decíamos, porque marca referencias para el resto de las negociaciones del sector. Recordemos que la Minera Escondida, el principal productor de cobre en el mundo, había cerrado un trato por cerca de 21 millones de pesos. En este caso estamos hablando de montos aún mayores, sin embargo insuficientes a la luz de los resultados de esta negociación y de lo que ha resuelto también los trabajadores. Acá están considerados distintos bonos, mejoras de continuidad operacional, por ejemplo, y ajustes de jornada por 16 millones de pesos, un préstamo blando por 3 millones de pesos, pero se incluyó una variable, reporta el Mercurio hoy día, que trae distintos beneficios incluidos al convenio colectivo a dinero presente. Y eso suma, por ejemplo, 5,5 millones de pesos en bonificación de transporte.
transporte o alimentación, que van dando este total cercano a los 25 millones de pesos. Habrá que ver qué es lo que ocurre con la negociación, si es que hay una contraoferta efectivamente de la minera estatal y cuál es la recepción que tiene por parte de los trabajadores. Bien, avanzamos a otro tema. Son las 8:10 para analizar los datos macroeconómicos que conocimos esta semana. Un 18,1% creció la economía chilena en el segundo trimestre de este año. Es un número inédito, no se había visto nunca, pero tiene una explicación de fondo. Fundamentalmente, la baja base de comparación del año pasado y las medidas de estímulo de inyección de dinero a la economía chilena que se ha visto durante este año. Pero genera algunas alertas por la estructura de crecimiento y por los efectos que pueda tener hacia adelante un eventual sobrecalentamiento de la economía nacional. En la siguiente nota, Javier Espinosa nos explica cuál es la visión desde los analistas del mercado. Hay que retirar la plata, toda. Ay, Después pero Estado, Roberto, alguno va a quedar yo quedé pato. El sin Estado está sueldo. pagando. Sin sueldo. ¿Usted cree que hay gente que se va a ver Claro que se va a ver complicada, pues imagínate tú, no van a tener una mensualidad. ¿Tú prefieres eso? Yo no, para nada. Ustedes son pareja y no están de acuerdo. Y en más de alguna casa debe estar pasando lo mismo. Habrá quienes apoyen la postura más radical de Roberto o la más cauta de Gladys. El cuarto retiro continúa siendo un tema de debate entre los chilenos mientras se espera para ver si se convierte este nuevo 10% en una realidad o no. Y uno que espera que no lo sea es el presidente del Banco Central. Los retiros contribuirían al alza de tasas de interés y contribuirían al aumento de la inflación y acercaría el sistema financiero a un desequilibrio de magnitud que no hemos observado en Chile en mucho tiempo. Consecuencias extremadamente graves, según el informe del ente emisor ante la Comisión de Constitución de la Cámara, donde se advirtió que un nuevo retiro implicaría un riesgo a la recuperación económica que comienza a verse en el país. Según el Banco Central, ya no tienen la capacidad como institución de amortiguar los efectos, como sí lo hicieron en los dos primeros retiros. Un retiro del 10%, que sea visto simplemente como un paso intermedio de una seguidilla de retiros que continuará en el futuro, no es muy distinto de un retiro del 100%. Incluso se advirtió que traspasar el dinero del 100% de los fondos previsionales a los afiliados podría demorar hasta 4 años. Según la Superintendencia de Pensiones, las personas podrían retirar más de 169 mil millones de dólares. En ese caso, simplemente en el mercado en conjunto no hay capacidad de comprar los instrumentos que las AFP deberían vender para obtener ese nivel de dinero. Yo creo que no, es más para asustar a la gente. Si hay muchos circulantes, los precios se van a la nube y genera una inflación. Aún así, usted está... Sí, porque hay gente que no necesita. Se está viendo reflejado ya el tema de la tasa de interés, la inflación que también subió en las últimas estadísticas que salieron. No fue lo único. El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero expuso que un nuevo anticipo desde las rentas vitalicias significaría un traspaso de 925 millones de dólares. Si se aprobara adelantar el 100%, el monto subiría a más de 26 mil millones de dólares, excediendo 5 veces el patrimonio de las compañías de seguros, las que no tendrían capacidad de pago de pensiones ni de seguros de vida. Fueron categóricos varios de los expositores en relación al retiro del 100%, que sin duda eso desestabilizaría el sistema financiero en el país. Muchos reclaman que los precios de los bienes están subiendo, que cuesta encontrar incluso vehículos para comprar. Eso es parte de la inflación y esos efectos tenemos que tenerlo muy en claro al momento de aprobar o rechazar un eventual cuarto retiro. La discusión continuará con parlamentarios en el Congreso y con afiliados a distancia, pero atentos a un nuevo retiro que, según se advierte, podría tener claros efectos. Bien, 8:14. Vamos a ir a otro tema para hablar de proyectos de hidrógeno verde anunciados en las últimas horas, bien interesantes, porque le dan forma a esta agenda para el desarrollo de un nuevo potencial energético en nuestro país. Se trata de dos iniciativas, una que se va a emplazar en Antofagasta, a cargo de dos empresas importantes del sector energético, hablamos de Engie y de Enaex, y por otra parte otro proyecto
estamos hablando de proyectos piloto, en Valparaíso, en las instalaciones del terminal de regasificación de Quintero. Estará a cargo de 3 empresas que se han unido para sacar adelante este piloto: Acciona Energía, Enagas y GNL Quintero. Y lo que buscan es desarrollar, como decíamos, iniciativas de prueba, de pilotaje para ir produciendo hidrógeno verde a pequeña escala y luego ir aumentándolo a la medida en que vaya creciendo también la demanda por este combustible que se apuesta va a ser fundamental para el proceso de transición hacia energías más limpias y van a ser claves también en el proceso de descarbonización, así se entiende, en la matriz energética chilena. El proyecto Hidrógeno Verde Bahía Quintero busca contribuir a este proceso, dicen desde las empresas, va a tener un potencial nominal de 10 megawatts y considera una producción inicial cercana a 500 toneladas al año para ir avanzando en esta iniciativa. Y lo que busca es fundamentalmente aprovechar las alianzas también público-privadas, porque el gobierno está desarrollando una agenda importante para atraer capitales y empezar a dar forma a este combustible del futuro, que será clave en la transición hacia formas de generación energética más limpias. Así lo ha definido el gobierno y también se ha definido así por parte de la Agencia Internacional de Energía. Bien, vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en materia macroeconómica. Ya veíamos en la nota anterior de Javier Espinosa detalles de lo que implicaría un cuarto retiro en momentos en que la economía, como les contábamos, está creciendo fuerte, 18,1% en el segundo trimestre. Y además de los riesgos que hay respecto a un eventual cuarto retiro y lo que significaría desde el punto de vista de la inflación, por ejemplo, hay otros temores por la forma en la que se está recuperando la economía chilena. ¿Cuánto influye el consumo? ¿Cuánto está creciendo la inversión? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota. Estamos con los motores de la economía prendidos y seguiremos viendo buenas cifras en los próximos meses. Estamos recuperando genuinamente niveles más altos a lo que había antes de la pandemia. Efectivamente, la economía está recuperándose y lo hace con cifras que incluso superan los números prepandemia. El problema es que ese notable 18,1% del PIB tiene poco sustento estructural. Detrás de ello hay un componente asociado a consumo que juega un rol importante o fundamental. Hay una base de comparación muy baja, producto del impacto de la pandemia durante el año 2020. Y es que, como se ha visto en casi todos los informes económicos de este año, la baja base de comparación permite tener saltos como los ahora vistos. Sin embargo, es el consumo gatillado por la mayor liquidez que dan las ayudas estatales y los retiros de fondo el gran detonante de este PIB. Cerca de 50.000 millones de dólares que se han retirado de los fondos de pensiones. Si bien todo eso no se ha consumido, sí ha aumentado la circulación de dinero a propósito de esto y además está el tema de las transferencias fiscales. Nada de ello va a perdurar. O sea, efectivamente, en la medida que este impulso fiscal se comienza a retirar, en la medida que ya no vayan quedando fondos que retirar, este dinamismo en el consumo va a disminuir sustancialmente. Por lo mismo, el escenario actual muestra un crecimiento artificial, con mucha demanda interna y poca inversión. De hecho, el mayor gasto interno se centró en bienes durables y servicios personales como educación y salud. Lo que sí impulsó la economía y no es transitorio fue la inversión en maquinaria y equipos. Y es justamente ahí donde hay que poner el foco, dicen los expertos. Estamos viendo que otras empresas, de manera de adaptarse al nuevo escenario que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, o que significó ahora las restricciones, han invertido de manera importante en robotización, en canales digitales, en tecnología, y eso naturalmente también se refleja en esta cifra. Prácticamente todo lo que mostró este PIB es recuperación. Por lo mismo, seguir inyectando gasto podría aumentar las presiones inflacionarias una vez que la capacidad productiva del país se vea copada. El camino entonces va en otra dirección. Es necesario retomar la consolidación fiscal. Segundo, es necesario también levantar el crecimiento de largo plazo de la economía, es decir, el crecimiento del PIB tendencial. En la medida que el gasto y la liquidez vayan disminuyendo, también lo hará el crecimiento. Las proyecciones del Banco Central, de hecho, fluctúan en torno a 2% para 2022. Posiblemente estas cifras de crecimiento sean más moderadas si uno la compara con las registradas en el segundo trimestre de 2021, porque las bajas bases de comparación se van a ir disipando. El Banco Central ya advirtió un recalentamiento de la economía que podría prolongarse con un cuarto retiro. La liquidez será momentánea, pero lo que se queda es el alza en la inflación y en las tasas de interés. Instituto Emisor.
Bien, 8:19. Nos vamos a una pausa en Agenda Económica. Al regreso estaremos analizando lo que está ocurriendo con el precio del cobre, que ayer bajó de los $4. ¿Cuáles son las perspectivas para el segundo semestre? ¿Cuáles son los fundamentos para el precio? 8:23. Estamos de vuelta para profundizar en lo que está ocurriendo con el precio del cobre a nivel internacional. Ha venido a la baja en las últimas semanas. De hecho, ayer rompió la barrera de los $4 y si bien a esta hora se está cotizando nuevamente por sobre los $4 la libra, de todas maneras es interesante ver lo que está ocurriendo con el mercado a nivel internacional. Sabemos lo importante que es además el cobre para nuestro país desde el punto de vista de los ingresos. Para eso estamos en contacto con el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo. Gracias por conversar con nosotros, Juan Carlos, muy amable. Hola, buenos días, gusto de saludar. Bienvenido. Juan Carlos, bueno, ya dábamos el contexto, ¿no? Lo de ayer de alguna manera marca simbólicamente un punto para detenerse y analizar lo que está ocurriendo con el precio del cobre. ¿Por qué está con una tendencia a la baja el precio del mineral a nivel internacional, Juan Carlos? Bueno, hay varios factores que han confluido para cambiar la tendencia de alza que había tenido durante el año. Como siempre, lo más importante es China. China ha aplicado una política distinta a la expansiva que hay en el resto del mundo, incluyendo nuestro país, con muchos estímulos. China ha venido moderando y buscando controlar aspectos de su economía, y eso está empezando a tener algunos efectos en sus datos de crecimiento. Ajá. Los datos de julio que se conocieron hace unos días mostraron contracción en la construcción, en la inversión, y eso ciertamente que encendió las alarmas en el mercado del cobre y varios otros mercados. Hay otros elementos adicionales, Sebastián, que están relacionados, que los podemos ir conversando. Sí. Juan Carlos, pero detengámonos un segundo en ese, porque a comienzos de año, cuando rompe la barrera de los $4, después llegó a su nivel más alto en la historia en los meses siguientes, y conversábamos sobre este tema preguntándonos, bueno, estamos en un nuevo rally, en un nuevo superciclo, y la mirada que tú tenías era más bien de cautela, precisamente por lo que podía ocurrir durante el año. ¿Quiere decir esto entonces, con el análisis sobre China en particular, de que ya salimos de este ciclo al alza, digamos, o hay posibilidad de que eso se retome en los próximos meses? Bueno, el factor que impulsó fuertemente los precios durante el comienzo del año, especialmente, me acuerdo que conversamos por ahí por febrero, Sebastián. Sí. En ese momento, el factor más importante que estaba pesando en la alza de precios era las políticas de estímulo que estaban en su apogeo, especialmente las políticas monetarias en prácticamente todo el mundo. Y China en ese momento estaba supliendo la falta de producción que las restricciones de la pandemia habían generado en todo el mundo. Entonces había mucha energía hacia el alza. Y efectivamente, en ese momento lo que te señalé fue que había que tener cuidado porque había factores transitorios en ese tema. No significa eso que no tengamos una visión positiva para el mercado, y ahí te lo señalo de inmediato. Vemos muy buenos fundamentos para el mercado por un tiempo prolongado. Ajá. Sin embargo, este año hemos tenido factores especiales, factores transitorios, y el tema de los estímulos monetarios fue determinante en ese momento. Y hoy tenemos una situación que es inversa. Está comenzando a haber temor de que estos estímulos monetarios se eliminen antes de lo previsto. Y además China, como te digo, ha cambiado. Ahora en este momento ya no es la fábrica del mundo que fue durante la primera parte del año. Sí. Juan Carlos, ¿y qué otros fundamentos son los que le dan una perspectiva positiva, más allá de lo puntual respecto a China? Bueno, es sabido que estamos en una era de descarbonización. Por diversas razones se necesita avanzar hacia disminuir el consumo de energía de fuentes fósiles y aumentar la de energía eléctrica. Y en ese cambio, la perspectiva para minerales como el cobre, el níquel, el litio, el grafito, el manganeso, mejora respecto del carbón, el petróleo. Ajá. Entonces esa perspectiva hace que la visión de demanda sea mejor para estos minerales. Y en segundo lugar, estamos viendo muchas dificultades por la oferta, ¿no?
Hoy tenemos muchas huelgas, tenemos riesgos políticos, cosas que no había antes, y eso ciertamente que hace que el balance proyectado hacia el futuro se vea más bien en el lado de los déficits, más que los superávit. Juan Carlos, por último, para hacer alguna proyección respecto a lo que vaya a ocurrir con el precio, de todas maneras, ¿se podría ver hacia fin de año un precio promedio anual en torno a los $4? Sí, yo creo que dado la evolución que ha tenido el precio durante el año, ya tenemos un promedio en este momento de superior a $4. Yo pienso que vamos a tener un periodo no menor de precios más bajos. Por lo tanto, el promedio debiera converger a algo en torno a los $4, tal vez levemente por sobre eso. Perfecto. Juan Carlos, muchísimas gracias por conversar con nosotros para darnos un mapa de lo que está ocurriendo respecto al cobre. Tampoco sobre reaccionar, es la idea, darle un poco de contexto y una mirada de más largo plazo. Gracias por el contacto. Exactamente. Muchas gracias, Sebastián. Buen día. 8:29, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan buen día.